Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al presidente de la Comisión para designar al nuevo fiscal general, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, doctor Paul Ocaña. Lo invitamos para conocer, en ese seguimiento que se hace, cómo está la hoja de ruta para seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que es muy importante en el actual sistema penal ecuatoriano. ¿Cómo marcha este proceso para la selección del fiscal general? Doctor Paul Ocaña, buen día. Miguel, muy buenos días con usted y a través suyo con toda la gente que nos sigue a través de este medio. En efecto, esta semana se va a dar paso ya a la convocatoria para los veedores o los nuevos veedores que se quisieran integrar, así como también para la comisión de selección. Esperamos que esto más o menos dure entre 10 a 15 días y con ello, una vez designada ya la selección del comité de selección, que es la parte más importante a mi consideración, Miguel, ya daríamos paso a abrir ya el concurso en sí y recibir las postulaciones de las personas que estén interesadas en participar en dicho concurso. Luego de esta convocatoria, ¿qué tiempo tomará para avanzar en el proceso? Alrededor de 15 días hasta que se integren las veedurías y sobre todo que se designe la comisión de selección, que allí van a tener 30 días y con ello poder ya definir quién estaría integrando el comité de selección. Hay que recordar que este comité de selección está conformado por 10 personas, 5 de ellos de las diferentes dignidades que se encuentran en nuestro país. Así tenemos el gobierno, así tenemos la asamblea, la defensoría y también las otras 5 personas que serán designadas. Estas 5 personas a las que hago referencia deberán ser designadas en función de los mismos requisitos que se requiere para ser postulante para el fiscal general. Es decir, debe tener conocimientos en derecho penal, procesal penal, litigación oral, derecho penal internacional, entre otras materias que están designadas, así como tener un mínimo de 10 años de ejercicio profesional y también demostrar la probidad. Ahora, Miguel, ¿por qué es importante esta comisión de selección, sobre todo estas 5 personas? Porque de ellos va a salir el que presida la comisión de selección, por un lado. Por otro lado, va a determinar las reglas claras que se va a seguir en dicho concurso. Y finalmente, son los que van a calificar o determinar la probidad de todos los postulantes. ¿Por qué es importante esto, Miguel? Porque de la probidad se va a determinar una probidad patrimonial, una probidad política y una probidad profesional. Es decir, que allí se podrá determinar en efecto si lo que tiene en su patrimonio corresponde a lo que ha declarado en los últimos 10 años o lo que ha ganado como sueldos en los últimos 10 años. Si es que no existe esta concordancia, obviamente ya estaría faltando a la probidad. Por un lado. Por otro lado, el tema profesional, porque allí se va a poder hacer el filtro que tanto se requiere para que no exista este conflicto de intereses. Es decir, si el postulante A está dedicado a defender casos solo de narcotráfico, de lavado de activos, de delincuencia organizada, obviamente no podría pasar esa probidad. Y la importancia de esto, Miguel, es que como en el Ecuador estamos en un sistema adversarial, es decir, el titular de la acción penal es la fiscalía, esto quiere decir que si no hay acusación por parte del fiscal, no hay juicio, entonces allí se necesita la probidad para que los casos donde se están investigando lleguen a finalizar con las sentencias condenatorias que amerite el caso. Este comité de 10 personas, los 5 que provienen de las vertientes que han enviado ternas, sea la Asamblea, el Ejecutivo, Corte Nacional, Defensoría Pública, enviarán los nombres, cada una de las funciones. En el caso de las 5 personas de la ciudadanía, ¿cómo se va a escoger? ¿De qué backup? ¿De qué número de personas que están inscritas para ello? Bueno, una vez que presenten sus postulaciones, obviamente el Consejo de Participación Ciudadana deberá
mirar si es que cumplen los requisitos. En primera instancia deberá determinar la idoneidad y probidad, y con ello se designarán estas 5 personas. Valga decirlo, nada más como precisión, no van a enviar ternas para los 5 poderes del Estado, sino que van a enviar delegados. Exactamente. No. Entonces van a enviar delegados, y estos delegados van a ser los que representen a los 5 poderes del Estado. En el caso de las 5 vertientes que ha enviado ternas, entonces en el caso de las 5 personas aún no se ha presentado los nombres, tiene que abrirse este proceso para que presenten y luego se escoja. Exactamente. Es decir, en esta semana ya tienen que hacer esta convocatoria. Si no estoy mal, posiblemente es el día de hoy lo que ya se tiene que abrir esta convocatoria, y con ello ya se van a recibir primero los nombres de los delegados de los 5 poderes del Estado y las personas que estén interesadas en ser parte de la comisión de selección para formar estas otras 5 personas. Valga decirlo, y hago hincapié en ello, Miguel, que de estas personas, de estos 5 que van a ser de la sociedad civil, de ellos se va a elegir al presidente de la comisión de selección que va a estar a cargo de llevar el concurso para fiscal general. Ya, ahora, ¿qué viene luego de la selección de estas 5 personas más las 5 que envían las funciones del Estado? Una vez hecha la convocatoria, una vez hecha la designación, ahí nuevamente ya se abre la convocatoria para las personas que estén interesadas en ser parte de este concurso. Allí ya deberán presentar su documentación, tomando en cuenta que son 5 fases las que tiene este concurso, dentro de las cuales sobresalta méritos y oposición. En cuanto a méritos, va a ser en función de la documentación donde acredite varias cosas. 1, ser titulado de abogado. 2, tener posiblemente posgrados en diplomados, en especializaciones, maestrías o PhD, tomando en cuenta que si tiene PhD y que si tiene incluso summa cum laude, podría ser calificado con un punto adicional. Tener experticia y experiencia, y eso debe acreditarlo en derecho penal, en procesal penal, en litigación oral, tomando en cuenta que el fiscal general de la nación o la fiscal general de la nación necesariamente debe tener conocimientos en temas penales. Esto implica que las personas que se vayan a postular, por lo general, podrían ser fiscales, podrían ser jueces en el ámbito penal, podrían ser abogados litigantes en materia penal. Y una vez que se abra estas postulaciones, se va a dar una calificación de 50 puntos a mérito y otros 50 puntos a impugnación. Y en este estará obviamente el examen escrito y el examen oral. El examen escrito, que tendrá una valoración de hasta 30 puntos, y el examen oral, que tendrá una valoración de hasta 20 puntos. Ahora, cuando se llegue a esta instancia, ¿cómo evitar que se repita la época nefasta de quien hoy está en la cárcel, quien dirigiera el Consejo de la Judicatura, el doctor Vilman Terán? Evitar, por ejemplo, en ese caso de los jueces nacionales, que haya transparencia en el proceso para designar al fiscal, en las pruebas, los contenidos de las preguntas, para que no se filtren. Es decir, ¿cómo cuidar eso? Miguel, qué importante su pregunta, y para ello es que nosotros nos hemos conformado como una comisión cívica de la selección del concurso de fiscal general de la nación, donde estamos varios organismos, llámese el Colegio de Abogados de Pichincha, la Unión Nacional de Periodistas, también están algunas universidades, dentro de ellas la UES, la Católica, la SEC, la UIDE, la UMED. Así también están otros organismos como ODJ y también la Fundación Democracia y Desarrollo y Democracia, perdón. Todas estas tenemos el aval, el respaldo técnico y económico de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y para qué fue creada esta comisión, Miguel?
Nosotros no queremos ser veedores o parte de la veeduría que se ha sido convocada por el Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien hacer nuestro ejercicio en forma independiente. Lo que nosotros pretendemos hacer es un símil del concurso y con ello, me explico, si el postulante A es calificado con 45, nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio de calificación de este 45 y mérito y veremos si es que coinciden los 45 o si tiene 48 o si debe tener 40. Con eso pensamos nosotros que se va a dar transparencia, más allá de que confiamos en que las notas que nosotros indiquemos sean similares a las notas obtenidas por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero allí está la transparencia que nosotros queremos dar y por eso la publicidad que se debe dar a este concurso. Es válido indicar aquí, Miguel, que por primera vez se han unido en esta marcha, en este objetivo, en este sueño, los gremios de abogados, uno, y sobre todo la academia, donde varias universidades están también detrás del tema, y con eso se quiere dar la legitimidad que se requiere para el concurso. Porque hay que tomar en cuenta que el cargo de fiscal general de la nación posiblemente es el cargo más importante que tiene nuestro país, tomando en cuenta que de ello depende combatir delitos como narcotráfico, lavado de activos, estructuras criminales, delincuencia organizada, y en fin, tomar una política de cómo combatir. Y por ello es la importancia de este concurso y por ello es la importancia que nosotros tenemos y hemos mirado referente a ello, que por eso hemos formado esta comisión. Y dentro de esta comisión, ¿hasta dónde pueden llegar? Es una comisión cívica, ad honorem, en donde ustedes van a mirar de cerca, podrán mirar de cerca los temas que va a procesar esta comisión. Considero que sí, la Constitución nos respalda de poder hacer este control social referente a concursos, más allá de que también hemos enviado un oficio ya al presidente del Consejo de Participación Ciudadana con el fin de que nos puedan recibir en pleno y con ello nosotros indicar cuál es nuestro objetivo, nuestro ideal para la transparencia de este concurso, y considero yo que el Consejo de Participación Ciudadana también lo mira con buenos ojos, tomando en cuenta que estamos aportando para la transparencia y claridad y que con ello finalmente el Consejo de Participación pueda designar al fiscal y tener este logro que es tan apetecido por toda la nación. Claro, el propio Consejo de Participación Ciudadana es un respaldo más de unos ojos que puedan ver este proceso de una autoridad muy importante. Dentro de este proceso, ¿usted estima cómo inicialmente se había determinado que el concurso, con todos los plazos y procesos, pudiera llegarse a contar con fiscal titular a fines de año, comienzos del 2026? Mira, Miguel, nosotros, y ahí me paso a otro lado, como presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, nosotros por allá por octubre del 2024 presentamos un oficio al Consejo de Participación Ciudadana indicando algunas sugerencias que se deberían dar al reglamento. No fuimos atendidos y de hecho iba a seguir en marcha el concurso. Nuevamente, a raíz de la renuncia de la doctora Diana Salazar, volvimos a presentar y finalmente fui recibido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, donde hice algunas sugerencias, las cuales considero yo que en un 85-90% fueron aceptadas y por eso se hizo la reforma al reglamento del concurso. ¿Por qué lo digo esto, Miguel? Porque se pudo eliminar el artículo 22, numeral 21, donde se limitaba la posibilidad de participación de abogados en libre ejercicio profesional, que en los últimos 10 años hayan defendido y nos daban 36 tipos penales. Tomando en cuenta que allí se estaría sancionando el ejercicio profesional, o se estaría criminalizando el ejercicio profesional, porque no se determina, no es importante que a quién se haya defendido o qué delitos se hayan defendido, sino la transparencia y la ética que haya tenido dentro de ese proceso. Más allá de que muchos de esos procesos hayan terminado en archivo, sobrecimiento, ratificatoria de estado de inocencia. Pero bueno, sobre todo porque esto implicaba de que si seguía con ese artículo iban a haber innumerables acciones de protección por esta limitación al derecho de participación. Cuando ya se elimina eso y dimos la idea de cómo se podría hacer este filtro tomando en cuenta la probidad y la idoneidad que debe llevar a cargo la comisión de selección,
tomaron en cuenta ello y en efecto eliminaron. ¿Esto por qué lo digo, Miguel? Porque si es que no se hacía este reglamento, posiblemente nos íbamos a demorar entre 2 años, 2 años y medio en la selección, tomando en cuenta el ejercicio que ya pasó con el defensor público. Pero al eliminar se van a acelerar los procesos. Yo considero que más o menos de entre 8 o 10 meses o máximo 1 año ya tendríamos designado el fiscal, aún pensando que posiblemente podrían presentar algunas impugnaciones o acciones de protección, pero ya no en el número que se pretendía hacerlo en inicio. Ahora, esto, si hablamos de 6, 8 o 10 meses, mientras tanto, el doctor Wilson Toainga tendrá que seguir encargado como subrogante. Así es, el doctor Wilson Toainga debería seguir encargado, tomando en cuenta también algo importante, Miguel, y es que tiene la misma línea de la doctora Diana Salazar. Tampoco se le ha escuchado en actos de corrupción o en cosas inadecuadas, entonces eso nos da la transparencia y la tranquilidad de que el doctor Toainga siga en el cargo como encargado mientras se haga esta designación. Doctor Paulo Caña, vamos a ir a una cadena oficial, pero quisiera dejar planteada una inquietud precisamente. Acaba de aprobarse una ley en donde se faculta, esta es la Ley de Integridad Pública, y quisiera aprovechar este diálogo, en donde, si bien existe la emergencia judicial que puede determinarse, esto facilita una emergencia judicial, designar jueces en medio de esta emergencia, jueces fiscales, frente a la enorme necesidad que tiene, como en la Corte Nacional, los 11 jueces nacionales o sus conjueces. ¿Qué sucedería si en el camino se declara la emergencia y se nombra jueces, fiscales, en estas condiciones de manera temporal? Porque vemos también un problema serio en el Consejo de la Judicatura. En este momento no puede sesionar. Hay 3 de 5 vocales. Una vocal está enferma, con permiso médico. No hay ni siquiera quórum. Y mientras tanto acaban de prescribir nada menos que 19 procesos disciplinarios, 10 de ellos gravísimos por confesión del propio Consejo de la Judicatura, que no puede funcionar. Le dejo planteada esta inquietud para volver luego de la cadena nacional. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Quito no está solo. Ahorita, gracias a Dios, nos vino a dejar el tanquero que nos ha enviado el presidente de la República, así que muy agradecidos. Nos van a dejar un punto estratégico para poder nosotros abastecernos de agua, y eso es muy amables con el gobierno. Muchas gracias. El gobierno nacional responde a la emergencia en Quito y no deja solos a sus ciudadanos, ayudando con la repartición de miles de galones de agua potable. Desde el sábado se reparte agua en los barrios más afectados por la emergencia. Hemos estado activados desde el día 1 con varias instituciones del Estado, especialmente dotando de agua potable de calidad. Estamos entregando agua, estamos entregando kits de alimentación a la parte más vulnerable y vamos a seguir. El trabajo se realiza en las zonas más afectadas y necesitadas. Ya se instalaron 3 plantas portátiles potabilizadoras en los barrios Nueva Aurora y Caupicho Los Jazmines, que dotarán de 8.000 litros de agua por hora. Además, se distribuirá agua principalmente para hospitales, centros infantiles, centros geriátricos, mercados, camales, entre otros puntos estratégicos. Para el gobierno nacional no hay nada más importante que la gente. Y por eso hoy hemos traído lo que las personas necesitan en este momento: agua segura para subsistir. Las Fuerzas Armadas, empresas privadas, entre otras instituciones, pusieron a disposición de la ciudadanía tanqueros para repartir el agua en barrios como La Ecuatoriana, Guamaní, Turubamba, La Bretaña, entre otros, beneficiando a 120.000 ciudadanos. El trabajo no termina. Todo el gobierno está activado. Los quiteños pueden confiar en su gobierno y en el trabajo que realiza para atender esta emergencia. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.
7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el presidente de la Comisión Cívica para el proceso de designación del nuevo fiscal general, el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Paulo Ocaña. Doctor Ocaña, más allá de este proceso que estamos abordando, la designación de fiscal general, quisiera un comentario de lo que día a día usted como abogado litigante también vive respecto de esta debilidad institucional, de esta acción de determinados jueces, no son todos por cierto, jueces que han caído en corrupción. Unos están en la cárcel, nada menos que durante los últimos tiempos han sido destituidos 100 jueces, 100 operadores de justicia, entre ellos 40 jueces, 10 en el caso Purga, 10 Metástasis, 3 en el caso Plaga, 1 Plaga y Metástasis y 6 en lavado de activos, caso Daniel Salcedo. ¿Cómo ve esta situación, este drama que se está viviendo en la justicia cuando no puede funcionar a plenitud ni instalarse el órgano administrativo y disciplinario? Lamentablemente el sistema judicial está atravesando una crisis no solo en la parte laboral, sino también en el tema de corrupción. Y me voy a referir a ello. Lamentablemente tenemos que el Consejo de la Judicatura, los ex vocales, algunos de ellos están siendo procesados, uno de ellos ha sido condenado en varios de los procesos, y eso ha dejado mucho que ver y ha restado la credibilidad y la confianza de la gente en el sistema judicial. A eso se suma también la falta de trabajo por parte del Consejo de la Judicatura. ¿A qué me refiero? El Consejo de la Judicatura, por norma, debe hacer las evaluaciones patrimoniales y de conocimiento a los funcionarios judiciales. Y esto también en un símil o en un trabajo paralelo con la Contraloría General del Estado. Pero estas evaluaciones de las que hago referencia no se lo ha hecho hace 6, 7 años atrás. Eso implica a que esta falta de evaluación hacia los jueces no ha permitido develar en forma oportuna actos de corrupción o enriquecimiento ilícito no justificado. ¿Por qué lo digo ello? Si un juez que más o menos gana $5,000, quiere decir que en el año gana 60,000, en los 2 años 120,000, y si se hicieran estas evaluaciones a las que hago referencia, se podría determinar si el patrimonio de un juez está en $120,000 o está en 500 o está en 1 millón o 2 millones, como entiendo que está pasando. Pero si hubieran estas alertas y estas evaluaciones con tiempo y a tiempo, podríamos separar a todas estas personas que están haciendo quedar mal al sistema judicial. Por otro lado, tampoco existen las evaluaciones en el tema conocimientos. ¿Y por qué lo digo ello? Lamentablemente, hay que indicarlo, estamos nosotros en un proceso de principio de oralidad, es decir, todas las materias se lo hace a través del sistema oral, y eso implica que los jueces deben estar en conocimiento sobre técnicas de litigación oral. Esto es, saber cómo se presenta un alegato de apertura, saber cómo se presenta el alegato de clausura, saber cómo se presenta interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones. Pero si no tienen ese conocimiento, ¿cómo pueden llegar a resolver los procesos? Entonces, esta falta de trabajo por parte del Consejo de la Judicatura no ha permitido dar las alertas necesarias por casos de corrupción. Más allá de que también coincido y considero de que hoy debemos unirnos todos los que estamos dentro del sistema judicial, llámese en gremios, academia, Consejo Nacional el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que en un solo objetivo podamos eliminar los actos de corrupción del sistema judicial, más allá de que incluso los que ejercemos docencia en pregrado o en posgrado podamos indicar a nuestros estudiantes y formar a nuestros futuros abogados en un mejor camino, alejados de los actos de corrupción y tomando como ejemplo estos casos de Metástasis, Purga, Plaga, etcétera, indicándoles que toda persona que comete un acto de corrupción en cualquiera de los roles que esté como abogado puede llegar a ser condenado y esa condena implicaría entre 7, 10 años y si hay agravantes incluso hasta 13 años. Entonces, considero yo que hay que hacer conciencia para eliminar los actos de corrupción en nuestro sistema judicial. Ahora, esto que no permite un pleno funcionamiento al Consejo de la Judicatura está causando estragos. Citaba el caso de los operadores de justicia destituidos, otros presos. La propia vocal del Consejo de la Judicatura, doctora Yolanda Yupangui, en Teleamazonas, admitió
lo que está sucediendo. Como no sucede, prescriben las causas. Si me permite, por favor, el audio. Del 8 al 12 de julio han prescrito 19 expedientes, 10 casos gravísimos. Imagínense, están prescribiendo casos gravísimos y va a seguir, porque como tiene un plazo, va a seguir esta prescripción. ¿Qué hacer frente a este panorama deplorable en el órgano administrativo y disciplinario? Pienso que hay una salida y una salida viable, estimado Miguel. ¿Y cuál es esa salida? Que el Consejo de Participación Ciudadana designe de las ternas que ya han sido enviadas, designe quiénes van a ser los vocales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hace falta tener la terna de las 5 instituciones que conforman el Consejo de la Judicatura, sino que ya tiene allí algunas ternas que ya están completas, y de esa ya designar, y con eso ya ir designando vocales del Consejo de la Judicatura para que puedan trabajar y puedan seguir avanzando en lo que se tiene en mente. Pero lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana está esperando tener las ternas o las 5 ternas para recién ahí designar y decidir, y eso nos lleva o nos conlleva a esta parte negativa, que es la prescripción de las acciones sancionatorias que existen. Imagínese, Miguel, donde se está determinado, probado que han existido actos de corrupción, o que se está probado que han existido irregularidades por parte de funcionarios judiciales, finalmente no pueden ser sancionados. ¿Por qué? Porque ya está prescrito. Entonces, eso hay que solucionarlo, y la manera viable es que el Consejo de Participación Ciudadana ya pueda designar a los vocales de las ternas que ya tiene. Y mientras esto ocurre, tomará su tiempo, semanas, un mes, no sé, en el Consejo de Participación. Por lo menos no se puede emergentemente designar a vocales suplentes, como el último que renunciara al Consejo de la Judicatura, el doctor Merck Benavides. Nombrar un suplente para que haya el mínimo de quórum en el Consejo de la Judicatura. No, Miguel, no, porque ya no hay vocales suplentes. Los suplentes ya pasaron a ser titulares, y no existen suplentes. Entonces ahorita ni siquiera hay cómo encargar a nadie, porque estaría contra la norma, y obviamente ello acarrearía incluso nulidades dentro de los procesos. Por eso, ese no es el camino, sino, como le indico, el Consejo de Participación Ciudadana, que ya comience la designación, tiene la terna de la Fiscalía General del Estado, que está completa, que comience con esa y que designe finalmente quién será el representante por parte de Fiscalía. También entiendo que ya completó el gobierno nacional la terna, también que le haga eso, y así vamos ya supliendo y vamos dando el trabajo que se requiere al Consejo de la Judicatura. Es decir, si se van nombrando ya titulares para los 6 años a través de las ternas, podría combinarse entre 1 o 2 que se nombre con los actuales que vienen a resultar vocales suplentes. Pero por supuesto, pero ya se puede ir trabajando y no dejar que prescriban las acciones sancionatorias que están en conocimiento del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, impotencia frente a esta realidad de que, como tienen sus plazos, tendrá que seguir caducando estos procesos seguramente por error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta, como dice el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Seguirá prescribiendo esto y perdonando a jueces venales? Lamentablemente, sí, mi querido Miguel, lamentablemente, si no se toma una solución rápida, inmediata, eso es lo que va a ocurrir, y dejando en la impunidad algunas sanciones que sí debería tener. En la gran mayoría de los casos que está en conocimiento, considero que sí finalmente deberían ser sancionados. Bien, muchas gracias por ilustrarnos este diálogo con el doctor Paul Ocaña, abogado en libre ejercicio, presidente de la Comisión Cívica para la designación del nuevo fiscal general, presidente de la Federación de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha. Paul, muy amable. Muy amable, Miguel. Un buen día con usted y con todas las personas que nos siguen. Gracias. Gracias. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos para hablar sobre el reglamento para la ley de inteligencia. Tiene 18 páginas. Esto fue expedido decreto 52 por el presidente Noboa en las últimas horas, y es bueno conocer el punto de vista de un constitucionalista, el doctor Javier Palacios, y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas. ¿Qué significa la expedición del reglamento? Partiendo de un principio, el reglamento no puede cambiar la ley, el reglamento desarrolla la aplicación de la ley.
Con esas consideraciones, ¿cómo se ve este reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia, que no solo ha generado polémica y observaciones, sino también ya, al menos de lo que conocemos, una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay sonidos capaces de regresarte en el tiempo. Como la primera vez que viste el mar con tu hijo. O esa escapada con la persona que amas. Gracias. Y este pequeño sonido, invisible pero poderoso, que hizo posible cada uno de esos momentos.